En esta siguiente parte del tutorial vamos a extraer la información del polígono de velocidades para poder calcular los términos de aceleraciones que vamos a necesitar para armar el polígono de aceleraciones. En este caso vamos a editar croquis. Correcto. Necesitamos una información de medida que no está directamente disponible en el diagrama cinemático y es la medida de B3 hacia A. En este caso generamos una cota conducida que nos dé esa medida. Lo ubicamos aquí. Vamos a darle cota conducida. Perfecto. Y ahora utilizaremos una herramienta muy útil que nos va a permitir preservar todas las variables internas dentro del documento. En este caso vamos a utilizar ecuaciones. En estas ecuaciones podemos definir variables y ecuaciones que relacionan a las cotas con medidas en el dibujo y con variables creadas por nosotros. Por ejemplo, vamos a crear una ecuación que me dé la variable velocidad angular de 2. Entonces, velocidad angular de 2 sabemos que es igual a la velocidad de A entre la distancia de A hasta O2. ¿Cómo especificamos eso en la ecuación? Escribimos W2 entre comillas la variable, seleccionamos la velocidad de A que está dada por esta cota, le damos la opción sobre y seleccionamos esta cota que me da la medida de la longitud y eso me daría omega 2. Lo que tenemos que tener presente es la escala de las variables. En este caso, como la escala es 120, que equivale a 12 pulgadas sobre segundo, y aquí la escala es 80, que equivale a 8 pulgadas, la escala en ambos casos es 10. Por lo tanto, no hay que introducir ningún factor de conversión de las medidas. Si la escala no fuese 10 y 10 en ambos casos, tendríamos que incluir un factor que podríamos calcularlo como una variable y que tuviera en cuenta los cambios de medida de acuerdo con la escala que asignamos. Le damos entonces OK y eso me da el valor de la variable. En este caso la mide como una distancia, pero hay que recordar que esto es igual a una variable en unidades de segundo a la menos 1. ¿Okay? De esa misma forma vamos a agregar otra variable que se va a llamar W3, que va a representar la velocidad angular de 3. Esta la relacionamos con la cota P3A, dividimos entre la longitud que hay de B3 hasta A. ¿Okay? Y eso me da las dos velocidades angulares. Correcto, esa es la información básica para empezar la construcción de el polígono de aceleraciones. Recordemos que una parte clave para crear el polígono de aceleraciones es tener bien claro cuál es la ecuación de aceleraciones relativas que vamos a utilizar para representarlo. En este caso, para la solución, como vimos en clase, se pueden tomar desde dos puntos de vista con respecto a la barra 3 o con respecto a la barra 4 y de acuerdo con eso se plantea la ecuación. Aquí en este caso lo resolveremos con respecto a la barra 4 y por eso vamos a hacer un poquito de espacio para colocar nuestro polígono de aceleraciones aquí y abajo vamos a colocar la ecuación para que nos sirva de guía. Entonces vamos a utilizar insertar, anotación, vamos a poner aquí la nota aquí abajo y aquí donde está la nota pues vamos a escribir la ecuación A de B vamos a escribirla, es igual a la aceleración de B4 visto desde B3 más la aceleración
de V3 visto desde A más la aceleración de A más la aceleración de Coriolis. Para no confundirnos aquí, como no tenemos forma de escribir subíndices, una buena forma es utilizar minúsculas para evitar la confusión. Con las letras de esta forma vamos a aceptar y tenemos aquí ya nuestra ecuación. Si observan, esta ecuación está basada en tomarla como sistema de referencia el cuerpo 3. Entonces necesitamos calcular de esta ecuación la aceleración de Coriolis, la aceleración de A, que en este caso tiene solo componente normal por ser la entrada de velocidad angular constante, la aceleración de V3 con respecto a A, en este caso vamos a corregirla, de esta es la componente normal, la que podemos calcular directamente, y de la aceleración de V4 con respecto a V3 es nuestra incógnita, y la aceleración de V4 en este caso es 0 porque es un punto fijo.